autoridades nacionales prevén una recuperación económica mayor y también están viendo que no va a haber tanta inflación y tanta evaluación del Córdoba frente al dólar. Esto sobre todo para el segundo semestre de este año 2022, ya para junio y los siguientes meses. Realmente esta previsión va a ser muy acertada. Esa es la situación de mejoría que va a tener nuestro país. Todos esperamos que sí. Y vamos a conversar con un experto en economía para que nos hable justamente de estas proyecciones que tienen las autoridades en materia económica en nuestro país y también sobre el presente, el tema que aqueja a los nicaragüenses y es el costo del combustible, el costo de la canasta básica, entre muchas otras situaciones que tienen que ver mucho con el poder adquisitivo de cada trabajador nicaragüense, sobre todo. Así es, Jocelyn. Realmente las autoridades del Banco Central de Nicaragua han dado a conocer cifras actuales en las cuales indican que podríamos estar creciendo al finalizar este año 2022 entre 4 y 5%. Pero, ¿qué tan reales podrían ser esas previsiones que hacen las autoridades de gobierno, tomando en cuenta el contexto económico interno y también el contexto externo que está atravesando el mundo y la incidencia que tiene esto sobre nuestro país? Para hablar sobre este tema ya nos acompaña vía Zoom Welvin Romero, quien es economista independiente. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Welvin, un placer que nos acompañe. Bienvenido. Muy buenos días, Jocelyn, muy buenos días, Jimmy. Gracias por lo de experto, ¿verdad? Si me bajan el rango y me suben el sueldo, yo estaría feliz. Con mucho gusto. Bueno, ya usted escuchó parte de la introducción a este tema sobre las proyecciones que tienen las autoridades nicaragüenses respecto a la economía de Nicaragua. Lo que mencionábamos está también incluido en lo que mencionábamos que supuestamente va a haber un freno al espiral alcista en algunos productos. ¿Esto realmente es así? Bueno, mira, si uno se atiene a los datos que está publicando INIDE sobre la inflación, habría que tener dudas sobre la posibilidad de que la inflación se detenga. Nosotros cerramos el 2021 con 7.21 de inflación, que es una inflación alta. En enero tuvimos 7.68, estoy hablando de la inflación interanual, ¿no? Tuvimos 7.68 y en febrero 7.75% de inflación, lo cual nos está indicando una aceleración del proceso inflacionario. Con lo que está sucediendo en el mundo, los precios del petróleo, los precios de los productos básicos internacionales, lo que deberíamos de esperar y lo que está esperando todo el mundo es que el proceso inflacionario se va a aumentar en lo que sigue del año. Las autoridades de gobierno mencionaban de que también se ha recuperado empleos en nuestro país luego de la recesión económica que hemos venido enfrentando desde el 2018, luego por la pandemia de COVID-19, en las cuales muchas empresas despidieron personal para acomodarse, incluso otras suspendieron sus operaciones y paulatinamente han venido retomándolas. ¿Esto va a ocurrir este año 2022? ¿Va a haber mayor tasa de empleo o está pasando lo contrario con el contexto actual que vive el mundo? Sí, en el caso de la economía real, ¿no? Por decirle de algún modo a la parte productiva, el país no está teniendo problemas. Incluso es probable de que superemos la previsión que había hecho el Fondo Monetario y el Banco Mundial de 3 puntos y pico de crecimiento. Es probable que tengamos más crecimiento, pero vamos a tener crecimiento con altas tasas de inflación. Eso ya ocurrió el año pasado, que tuvimos un crecimiento bastante aplaudible y tuvimos una tasa de inflación bastante alta. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que hay que proteger a la gente que tiene menos recursos porque esta gente va a tener problemas para poder acceder a los bienes de la canasta y además constituyen un freno para el crecimiento que se está esperando. O sea, si ellos no pueden comprar, obviamente los mercados se van a ver impelidos a reducir la producción. Históricamente, en los últimos años hemos estado compensando esta falta de capacidad de compra de los sectores populares con remesas familiares, pero obviamente eso no puede ser una política de Estado, ¿no? Exportar gente para que la gente pueda acceder a los alimentos y que tenga capacidad de compra. Welvin, hacía referencia a que el año pasado la inflación interanual se ubicó en 7.21%, con la tendencia alcista del precio del petróleo a nivel internacional y algunos bienes que están aumentando de precio, que esto incide también por los combustibles a nivel local.
ese crecimiento de la inflación va a ser menor como lo proyectan las autoridades de gobierno, o prácticamente esto podría convertirse en una alza o una espiral alcista mayor que la de 2021, donde la inflación, como le decía, se ubicó en 7.21%. Sí, en realidad yo no he visto ningún documento del banco o de las autoridades económicas donde se indique de que va a haber una reducción de la velocidad de crecimiento de los precios, ¿no? A lo que le llamamos inflación. Y lo que nos está indicando la tendencia es que va a haber un aumento. Te decía que en enero fue 7.20 y algo y en febrero fue 7.75. Los nuevos datos que van a conocer las autoridades, don Welvin. La inflación interanual mensualmente está incrementando el ritmo de crecimiento. Por consiguiente, lo que debemos de esperar es que esta tendencia se mantenga a lo largo del año. Por otro lado, todos los analistas a nivel mundial están planteando de que la inflación se va a acelerar. La FAO, por ejemplo, está planteando que los alimentos van a subir por lo menos un 25% y está recomendando una serie de medidas para tratar de mantener la soberanía, la seguridad y la soberanía alimentaria, porque van a haber países que van a entrar en problemas, ojalá no seamos uno nosotros, porque los precios van a estar muy altos. Uno de los elementos que lleva a este tipo de análisis es, por ejemplo, el petróleo, que ya lo mencionaba hace un momento, pero el otro es el precio de los fertilizantes. Recordemos que Rusia es el principal productor de fertilizantes nitrogenados y es el segundo o tercer productor de fertilizantes potásicos y fosforados. Eso significa de que los agricultores van a tener problemas para poder adquirir los fertilizantes y probablemente va a afectar la capacidad productiva en el campo. Las cifras más actualizadas del Banco Central de Nicaragua mencionan que la inflación al cierre del año estaría oscilando entre 5 o 6%, mostrando una ligera aceleración durante el primer semestre, es decir, durante los primeros 6 meses de este año, y luego habrá una inflación moderada hasta finalizar este 2022. ¿Eso podría ocurrir? Desde mi punto de vista es muy difícil. O sea, eso era una previsión que se tenía antes de que comenzara la guerra en Ucrania. El año pasado, a finales del año pasado, todos estábamos pensando de que la inflación era transitoria, que se estaba originando por un problema de logística, es decir, las cadenas de valor tenían cuellos de botella que había provocado el COVID, pero que se estaba trabajando en solucionarla. Después de este problema en Ucrania, ya el problema se está tornando con vistas estructurales. Por ejemplo, ayer Deutsche Welle entrevistaba a un dueño de una empresa de logística que estaba logística aérea, que estaba planteando de que tienen problemas para mover carga porque los aviones rusos movían 25.000 toneladas semanales de carga y los aviones rusos ya no están operando en la Unión Europea. Por consiguiente, ellos no tienen capacidad para mover esas 20 y pico de mil de toneladas semanales que ahora son adicionales a la capacidad que ellos tienen de mover. Planteaba, por ejemplo, de que por el problema del espacio aéreo ruso, los aviones ahora tienen que hacer un giro que antes no hacían, por consiguiente gastan más combustible, por consiguiente el precio es más caro. Antes se movía carga a través del tren transiberiano, ahora ya no se puede porque está el conflicto. Entonces todo esto está provocando de que a nivel internacional los precios de los productos aumenten y eso necesariamente se va a ver reflejado en los precios internos. Hablemos, Welvin, de la situación actual del mundo justamente, pero también de Nicaragua. Estamos viendo cómo ha tenido Nicaragua repercusiones económicas por factores externos, pero también por factores internos. Recientemente incrementó el costo de la tarifa del transporte para trasladarse, por ejemplo, a aquellos nicaragüenses que viajan de Pochomil a Managua y de Managua a Pochomil 10 Córdobas. Esto realmente está golpeando el bolsillo de los nicaragüenses. También está el tema del costo del pasaje. Acá en el caso de transporte selectivo, el costo de los productos básicos, entre muchos otros factores. ¿De qué manera podría subsanarse de algún modo esto para llegar a esa proyección que tienen las autoridades nicaragüenses según medios nacionales de una mejoría significativa mayor a la que ya se ha tenido para junio y el resto del año 2022?
Mire, las autoridades económicas están obligadas a tratar de calmar las pasiones, ¿no?, de la población, y probablemente está presentando un panorama positivo en función de que las expectativas inflacionarias de los agentes no se aumenten. Sin duda de que una población con ingresos tan bajos como la nicaragüense va a tener problemas y va a tener mucho más impacto estos movimientos de precios en cosas tan sensibles como el transporte. Recuerde que, por ejemplo, San Rafael, que es a la que usted hacía alusión, es una ciudad dormitorio. La mayoría de la gente que tiene empleo se tiene que desplazar de San Rafael hacia la localidad donde está su empleo. Muchos de ellos es en Managua. Y eso significa de que diariamente van a tener que pagar 10 córdobas más de lo que pagaban si trabajan 22 días en Managua, en Mazachapa, y pagan 10 córdobas diarias. Son 220 córdobas mensuales de ida y 220 de vuelta. Son 440 córdobas, cuando los salarios son de 6.000, de 5.500 córdobas, solo en transporte y adicionales. O sea, no es el total de gastos, sino es el adicional. Por consiguiente, es un impacto muy fuerte en las economías de la población, y nosotros seguimos pensando de que lo adecuado es mantener salarios bajos. Eso probablemente va a tener un efecto mucho más negativo que lo que tendría en una situación normal. Yo estaba, por ejemplo, viendo los salarios en Centroamérica casualmente en estos días, y por ejemplo, para poner un ejemplo, en Nicaragua el salario después del ajuste que acaba de haber quedó en $132.56. En Costa Rica acaban de aumentar a partir del 1 de enero y el salario agropecuario quedó en 517. En Honduras 293, en El Salvador 243. En El Salvador el aumento fue en julio, y en Honduras fue en agosto. Y en Guatemala fue a partir del 1 de enero, y estamos hablando de $372. Es decir, en Guatemala ganan 3 veces la gente que trabaja en el sector agropecuario de lo que gana un trabajador en Nicaragua. De mantener esos niveles de ingresos tan bajos en una situación donde los precios a los cuales tenemos que comprar los productos estén en aumento, provoca no solamente las dificultades de las familias para acceder a los bienes que necesitan para vivir, sino que frena las posibilidades de crecimiento económico, porque lo que los vendedores van a encontrar es que no hay compradores. ¿Qué se debería de hacer? ¿Se debería entonces de revisar el salario, y qué otros elementos se deben de considerar por parte de las autoridades de la administración actual, hablando en sí ya de políticas públicas orientadas a la mejoría del poder adquisitivo de los nicaragüenses, a una estabilidad económica mayor? Mire, obviamente lo primero que yo pienso que habría que hacer es revisar los salarios. Este año se puso de moda, algunos colegas lo han estado planteando, de que no se debería de aumentar porque la inflación que tuvimos es inflación importada. Este año lo que vamos también a tener es inflación importada. El problema es que eso es nada más que un argumento, porque la inflación, independientemente de que sea importada o sea doméstica, es inflación. Y yo no le puedo ir a decir a la señora de la pulpería que me rebaje 20% de lo que le aumentó, porque me está aumentando inflación importada. Es decir, lo que te quiero decir es que sea importada o sea doméstica, mi capacidad de comprar productos se ve mermada, y por consiguiente debe haber un ajuste. Por ejemplo, El Salvador y República Dominicana están implementando subsidios. Yo pienso de que lo que tenemos que hacer es dotar a la población de su capacidad para poder comprar los productos, más que estar ofreciendo subsidios. Y eso significa aumentar sus ingresos. Eso va a mejorar las posibilidades de funcionamiento de las MIPYMES, y por consiguiente estamos afectando positivamente el conjunto de la economía. El otro elemento que yo creo que hay que tomar en cuenta es que necesitamos como país revisar el proceso de formación de precios. Hay muchos precios que aquí no tienen un comportamiento normal. Pagamos más internamente que lo que nos paga el mundo por exportar esos mismos productos. Ese es el caso de la carne de res. Vos te encontrás en el caso del transporte selectivo en Managua precios que son el doble del precio que te cobran
en los departamentos. Por ejemplo, ayer una señora de la que ustedes entrevistaron para el tema no sé si fue ayer o antier, para el tema de la subida del transporte a San Rafael, planteaba de que a ellos les costaba 20 Córdoba trasladarse de San Rafael a Mazachapi y ahora les están cobrando 30. Yo me quiero desplazar del Israel a San Judas, a la Belén en San Judas, que está en la primera calle de San Judas, y me piden 50 Córdoba. O sea, no tiene ningún vínculo, no tiene ninguna relación, no hay ninguna justificación de costos ni de mercado para que tengamos esas diferencias de precio. A lo largo de este año hay que revisar la formación de precios. Welvin, a lo largo de este año 2022, ¿cuál sería la pérdida del poder adquisitivo que tendrían los nicaragüenses con todos estos contextos, tanto a nivel local como internacional? Vemos, como decía Jocelyn, ya ha aumentado el precio de los combustibles, ha aumentado el gas licuado, se mantiene a un costo bastante, prácticamente inalcanzable para muchos. Ha aumentado el costo de la canasta básica, está superando los 17.000 córdobas, mientras el salario mínimo de un nicaragüense o un trabajador es de 7.500. Aumentó el salario mínimo, pero no fue mucho. ¿Cómo puede hacer el gobierno para mitigar estos efectos que está presentando la población nicaragüense? Porque prácticamente ellos dicen que la carestía de la vida los está asfixiando. Pues vuelvo a lo mismo, lo primero es revisar los salarios, o sea, que la gente tenga capacidad de compra. Lo segundo es revisar la formación de precios, porque el gobierno puede estar dando todos los subsidios que se le ocurra dar, pero el problema es que si el precio lo decide un grupo de empresarios o una empresa, el subsidio les va a quedar a ellos, así de sencillo. O sea, si la formación de precios en el país no es consistente con el modelo de libre mercado que se impulsa, es decir, que el precio lo establezca la oferta y la demanda, vamos a tener el mismo problema, se den o no se den subsidios, porque el problema es que el subsidio, si yo tengo capacidad de mercado, si soy un monopolio, el subsidio lo voy a capturar yo. Eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, con la exoneración de impuestos al IVA en los granos básicos. Eso no nos está llegando a la población, le está quedando a los empresarios que manejan los mercados que tienen que ver con los productos básicos. Hace poco también, Welvin, hablábamos sobre el tema del pan, si va a incrementar o no el costo del pan, si va a mejorar su calidad, porque la demanda de mucha ciudadanía nicaragüense es que, ok, le van a incrementar, pero que la calidad también mejore. Y es una de las situaciones más sensibles para los nicaragüenses. Yo quiero expresarle a nuestros amigos que nos están viendo que si desean participar de este programa, hablar, por ejemplo, del salario, hablar, por ejemplo, de cómo usted compra en la pulpería, de cuánto le rinde su salario, de qué consideraría usted que se debe de hacer para mejorar la economía de los nicaragüenses, pueden marcarnos al 2222-7808 para ser partícipe de este segmento y que también pues nuestro invitado pueda conocer el criterio suyo y así externar una vez más cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus demandas como ciudadano nicaragüense y de qué manera se puede a través de este medio de comunicación externarlo públicamente a las autoridades de nuestro país. En el tema del pan, ¿qué usted opina? Muchos dicen que hay gremios en nuestro país, como en el caso del pan, en el caso de los productores de queso, que no están totalmente ordenados y que ese desorden justamente hace que no se pueda ver el tema de los precios por parte de las autoridades de manera in situ. En el caso de la panificación, yo tuve la oportunidad de publicar un librito sobre el tema de la panificación en Nicaragua. Y lo que yo encontré, más que un problema de desorganización, es un problema de que en la cadena de valor del pan existen un grupo de empresas que son las harineras que tienen poder monopólico. Es decir, ellas se ponen de acuerdo y ellas fijan el precio. Ustedes tuvieron al hermano de Hermis Morales el otro día ahí en este mismo programa, y él planteaba la existencia de las 5 empresas que son las que deciden, incluso tienen influencia sobre lo que otros agentes económicos intentan exportar. Y eso no es desde ahorita, o sea, yo le estoy hablando de que la investigación sobre el pan yo la hice en el 2010 y eso ya existía en esa época. El problema es que Procompetencia se muestra muy laxo a la hora de atacar este tipo de problemas y ellos argumentan que el problema es legal, que la ley no lo faculta para actuar de oficio y nadie se preocupa de desarrollar los procesos administrativos para que este grupo de empresarios cese esa actividad, porque esa actividad es ilegal en nuestro país. De acuerdo con las leyes de Nicaragua es ilegal. Y otra de las grandes preocupaciones que tiene la población nicaragüense es que el gobierno estaría aumentando su proyección de recaudación tributaria para las empresas. Y es que cuando aumenta
el costo tributario para las empresas, prácticamente eso se le traslada al consumidor final con aumento de precios, ya sea en servicios o bienes. ¿Cómo va a estar afectando esto al nicaragüense si llega a ocurrir una mayor recaudación tributaria producto de la reforma a la ley de concertación tributaria que hubo en 2019 y que el gobierno había prometido revisarla y hasta la fecha no ha habido una revisión y hay demanda del sector empresarial sobre ese tema? Mire, me va a disculpar, Jimmy, pero le tengo que decir lo siguiente. Técnicamente, eso que usted dice solo puede pasar cuando los empresarios tienen poder de mercado. Los impuestos los paga ya sea el consumidor o el vendedor, por no decir ofertante, ¿no? El ofertante puede trasladar los impuestos que le cobran a él al consumo solo cuando él tiene poder de mercado. Y entonces volvemos al problema de que lo que tenemos es un conjunto de monopolios con capacidad, con poder de mercado, que tienen la capacidad de trasladar los impuestos a los consumidores. El otro tema es que efectivamente si la economía crece, la captación de impuestos por parte del Estado va a aumentar. Ahora, yo entiendo que hubo una revisión que no se ha hecho pública del tema de la reforma tributaria. Y estoy de acuerdo con usted que se debería discutir a nivel de nación cuáles son las mejores opciones de reforma fiscal que debemos de impulsar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que se mantenga la exoneración y excepción al IVA a los consumidores. Yo estaría de acuerdo en que se siga una política de devolución de los impuestos a los consumidores, que esto ya lo están haciendo países como Bolivia, Uruguay, Colombia, están usando mecanismos de devolución o de compensación del pago de impuestos. ¿Qué permite esto? Permite de que el beneficio vaya directamente a la persona que lo necesita. Como tenemos ahora nosotros el sistema, nosotros igual beneficiamos a alguien que es multimillonario que a alguien que no tiene que comer, y normalmente el resultado de esto es que los que tienen más capacidad de compra son los que se benefician más del subsidio. En un estudio del BID, por ejemplo, arroja de que en uno de estos países el 70% del beneficio lo capturó el 20% más rico de la población. Por consiguiente, hay que buscar mecanismos distintos a los que hemos estado usando, que son generalistas, para que los beneficios que se otorgan desde el Estado con el impuesto de todos los nicaragüenses lleguen directamente a los beneficiarios. Hay muchos comentarios que nos están haciendo a través de nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos dicen cómo va a haber crecimiento o empleo si vemos que en la Asamblea Nacional se siguen cancelando muchas ONGs y esto está generando desempleo en nuestro país. También nos dicen, es una grosería cómo ha aumentado la canasta básica. Prácticamente es inalcanzable obtenerla. Vemos que el precio del queso sigue teniendo un alto costo, 90 córdobas. ¿Qué debemos de hacer como consumidores para librarnos de la carestía de la vida? Es alguno de los comentarios que nos hacen en nuestra transmisión de Facebook. ¿Cuál sería la respuesta inmediata de funcionarios del MIFIC para darle solución a este impacto económico que están teniendo los consumidores y prácticamente ellos dicen sentirse asfixiados? Sí, seguramente en el sector de servicios comunales va a haber una reducción del empleo porque la cooperación va de reculada. Y probablemente tiene que ver con el tema de que se comenzaron a aplicar las leyes existentes en el país de forma bastante fuerte por parte del Ministerio de Gobernación, y eso se ha traducido en el cierre de una gran cantidad de organismos no gubernamentales que intermediaban recursos a zonas que incluso en las que el Estado tiene muy poca presencia, y ahí se va a ver reflejado problemas de empleo y problemas de ingresos. Pero en el conjunto de la economía sí estamos creciendo y estamos teniendo más empleo. Lo que probablemente vamos a tener es un problema de readecuación del empleo, ¿no? Desde servicios comunales hacia otras actividades productivas. Ahora, ¿qué hay que hacer de nuevo? El tema de los salarios, el tema de la formación de precios, castigar tal y como establece las leyes de Nicaragua
a quienes estén abusando de su capacidad de mercado, es decir, aquellos que son monopolios y que están abusando a través de los precios, tratar de transitar hacia un sistema donde los beneficios que estamos tratando de dar a través de las exoneraciones vayan directamente al que queremos beneficiar. No sé qué más decirte, ¿no? Aumentar los salarios. Muchas gracias, Welby, por habernos acompañado. Muchos se preguntan si Nicaragua tiene la capacidad de hacer una revisión y de aumentar los salarios, de crear más subsidios, etcétera. ¿Tenemos la capacidad como país? ¿Pueden existir los recursos o ya existen? Mire, el tema de los salarios es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Porque considero que es uno de los problemas más serios que tiene Nicaragua. Nosotros desde los 80 asumimos una política de salarios bajos, lo cual no debería de ser malo si el costo de la vida fuera bajo. Es malo porque el costo de la vida es alto, son dos caras de la misma moneda. La economía va a crecer menos en la medida de que las personas no tengamos capacidad de compra. Michael Porter, en su famoso trabajo sobre el diamante de Porter, que hasta se ganó un premio Nobel por él, planteaba que uno de los requisitos para que un país sea competitivo es que tenga una demanda adecuada y sofisticada. Y eso solo lo puede lograr cuando tiene demandantes que tienen capacidad de compra, como para poder negociar con el vendedor. En Nicaragua lo que tenemos es una demanda precaria y muy poco sofisticada. Nosotros somos compradores que mi pantalón es número 36, voy al mercado, solo hay 38, lo compro y lo doy a ajustar con un sastre. Es decir, no tenemos el más mínimo nivel de sofisticación, no somos consumidores sofisticados. Y yo le preguntaba... Ahora, si hay capacidad en las empresas, claro que hay capacidad en las empresas. Yo les pasé a ustedes parte de un trabajo que estoy preparando, donde encontré una publicación del MIFIC donde están los costos de la industria avícola y los salarios representan solo el 4,5% del costo total. Hice un ejercicio subiendo el 50% de los salarios y lo que me daba es que el costo de una docena de huevos lo que debería aumentar son 80 centavos, iba a pasar de 40 córdobas a 40.8. O sea, eso no es ningún super impacto sobre las empresas. Y así en diversos sectores se pueden hacer simulaciones de cómo se comportaría y usted va a encontrar de que en realidad el mono de que va a haber más inflación si subimos los salarios no es más que eso, un mono. Yo le preguntaba eso justamente por la situación de los nicaragüenses, porque usted decía hay más empleo, pero hay gente que busca oportunidades fuera de Nicaragua. Así es. ¿Qué está pasando realmente, Welby? La cifra del gobierno dice de que ha aumentado la cantidad de empleos en nuestro país. Va a haber crecimiento de entre 4 a 5% para este año 2022 y prácticamente ellos dicen que los sectores que están teniendo mayor crecimiento económico es la explotación de minas canteras, la construcción, el comercio, la industria manufacturera, hoteles y restaurantes. Pero ¿cómo se podría traducir esa migración masiva que se está observando, donde muchos se aventuran prácticamente también a la muerte cuando buscan el sueño americano? Muchos se sienten asfixiados y han llamado acá a nuestras líneas telefónicas en programas anteriores diciendo que el principal motivo ha sido la falta de empleo, la falta de oportunidades de mejorar su condición de vida en nuestro país, que los obliga a buscar nuevos caminos. Totalmente de acuerdo. El problema es que el tema que ustedes están tocando es un tema estructural, no es un tema de corto plazo como lo que estábamos discutiendo sobre la inflación. Mire, Nicaragua, en cifras oficiales, el 40 y tanto % del empleo es subempleo. Y el 80 y tanto % es sector informal. Eso lo que se traduce en que lo que tenemos es una economía formal excesivamente pequeña. Y las cifras de crecimiento del empleo que estamos viendo son las cifras del sector formal. El otro tema es que ese crecimiento de empleo que estamos viendo todavía no alcanza a las cifras de empleo que teníamos antes del 2018.
Por consiguiente, lo que tenemos es un proceso de recuperación con respecto al 2017 sin alcanzar el mismo nivel del 2017, pero además en una economía donde la formalidad es excesivamente pequeña. Y por el otro lado, el nivel de ingreso de la población, por las razones que he estado planteando, son muy bajos. Y en el sector del subempleo y en el sector informal, que el subempleo es parte del sector informal, lo que tenemos son ingresos más bajos aún que los ingresos del sector formal. Imagínese usted qué puede hacer alguien que luchó por conseguir un empleo, lo emplean y está en el sector agropecuario con $132 al mes. Obviamente él se va a sentir asfixiado, no puede comprar los productos y el queso llega a 100 pesos. Entonces su opción es irse del país. Y lo que usted dice es ciertísimo, tenemos una ola de migración salvaje. El otro día me llamaba un productor de café y me estaba diciendo que tenía problemas para conseguir trabajadores porque la mayor parte de los hombres de la comarca que tiene cerca se está yendo de Nicaragua. Y se estaban yendo el resto a trabajar en una mina que habían abierto cerca de su finca. O sea, ahí tenés los dos efectos que vos me decías. Está aumentando el empleo en el sector de mina, pero también se está aumentando la cantidad de gente que se está yendo del país. Y es porque independientemente que logré tener, luchando y luchando, logré tener un empleo informal, el ingreso que vas a obtener no te permite poder sobrevivir. Quiero decir que el salario en el sector agropecuario es apenas igual o un poquito superior a la línea de pobreza extrema oficial. Es decir, le estamos pagando a la gente a nivel de la línea de pobreza extrema. Y debo decir de que en el caso del sector agropecuario, los principales empleadores son exportadores. Es decir, no estamos hablando de que tengan enormes dificultades para pagarle adecuadamente a sus trabajadores, porque se supone que es de los sectores más bollantes de la economía, según el modelo que impulsamos. Muchas gracias, Welvin, nuevamente por habernos acompañado y hacernos este análisis de la economía nacional acá en Acción 10 en la mañana, y gracias a usted también que estuvo pendiente de este tema. Hay muchos retos, muchas realidades, usted juzgue qué se debería de hacer o qué se debe hacer. Ya el experto también compartió sus recomendaciones, tanto para ustedes como amigos y amigas televidentes de este programa y también para nuestras autoridades. Ahora es momento, Jocelyn, de presentarles la tendencia que tuvimos el día de ayer jueves en nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. El tema que se estuvo abordando fue incremento en la tarifa de transporte interurbano. Nuestro invitado fue Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor. La entrevista alcanzó 39.794 personas. En interacciones obtuvo 16.646, fue compartida 41 veces y obtuvo 212 comentarios. Y con esta información hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de la revista Acción 10 en la mañana.